Bueno, vamos con otro tema, Noticias 24. Polémica e impacto han generado los mensajes de chat entre Luis Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra. De hecho, el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado estudia la presentación de una querella por delitos de corrupción en contra de Guerra. Mientras tanto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que el escándalo Hermosilla es el caso de corrupción más grande de la historia reciente. Vamos a profundizar en este tema. Estamos para eso con el abogado penalista, académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Cristian, a ver, se ha conocido tanto en las últimas horas, durante el fin de semana, las conversaciones entre el exfiscal Guerra, también el abogado Luis Hermosilla, por un caso A, un caso B, dejando de lado lo que pueden ser las formas de lenguaje y digamos, los dardos personales hacia algunas autoridades. Pero, ¿qué es lo que más te ha sorprendido en estas últimas horas? Y sorprendido, sinónimo de lo que más te ha preocupado, digamos, de lo que se ha develado. Yo diría que es la penetración de la corrupción en la Corte Suprema, por una parte, y por otra parte en una fiscalía que debe ser de las dos más importantes del país, que es la Fiscalía Metropolitana Oriente, y en este caso con una modalidad especialmente grave porque es un fiscal regional, que prácticamente traicionó completamente su función y entregó todo lo que pudo entregar, digamos, a personas a las que no debió habérselo entregado. Diría que todavía no sabemos hasta qué punto también esta penetración de estas dos instituciones estuvo o no ordenada por un gobierno. Yo creo que hay sospechas en ese sentido, pero a mí no me parece todavía suficientemente claro como para poder plantearlo así, como que hubiese sido una estrategia del gobierno hacer esto. O es más bien una iniciativa de un grupo de personas, digamos, que se manejaron un poco por su cuenta. Todavía no sabemos eso, pero la información cada vez es más preocupante en ese sentido. Claro, porque de hecho vamos recordando y algunos rumores que estaban muy fuertes, digamos, durante varios años. Por lo menos con esta información, la justicia tendrá, y los procesos que vienen tendrán que definirlo evidentemente, pero lo que fue Penta, SQM, les quité las causas, esto no explica un problema. Se van concretando esos rumores que eran tan complejos si eran ciertos, digamos. O sea, que efectivamente una mano fue la que, en los casos emblemáticos, digamos, que tienen que ver el dinero con la política en los últimos tiempos, terminó finalmente siendo definido por alguien que ocupaba ni más ni menos que una fiscalía regional. Claro, los casos Penta, bueno, que son como quien dice una cola de una crisis anterior. Claro. Termina de quedar claro que ahí hubo una tremenda operación para tapar eso. Sabemos que esa operación existió, sabemos que el principal instrumento fue el Servicio de Impuestos Internos, pero ahora además nos enteramos de que esa operación también llegó a la Fiscalía Oriente, que fue la que decidió cerrar una cantidad de casos, llegar a acuerdos muy extraños, digamos, básicamente, aparentemente, cumpliendo instrucciones o tratando de favorecer a amigos del gobierno de la época. Pero además da cuenta de que más recientemente hay también formas de penetración sistemática de algunos de estos lobistas profesionales, como es el caso del señor Hermosilla, en las instituciones de la República más fundamentales. Y esto es mucho más reciente y yo diría que es mucho más preocupante porque creo que todavía no termina la develación de los escándalos y esto podría continuar. Sí, lo conversamos anteriormente, pero con esto último y con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, podemos ir conociendo más cosas, digamos. Y los tiempos también de lo que es la justicia para ir definiendo lo que fue y lo que no fue son distintos, por ejemplo, a la develación que se puede dar a través de distintos medios, de redes sociales, distintas plataformas de estos mensajes donde uno puede hacer suposiciones o tener claridad efectivamente de lo que sucedió. Esos tiempos preocupan de alguna manera. Yo no estoy diciendo que se exija por ende que si hay el fin de semana WhatsApp la justicia tenga que ir más rápido. No, la justicia tiene que tomarse sus tiempos, pero evidentemente en este tipo de situaciones y en el mundo y el país que vivimos es más complejo, ¿no? Yo creo que depende, porque en el caso de los casos penales, que yo creo que en el caso del fiscal Guerra
probablemente la respuesta va a tener que venir por ese camino, no hay otra, porque el fiscal ya no está en funciones y por lo tanto no se lo podría sancionar de otra manera. La justicia va a demorar un tiempo. Pero afortunadamente en los otros casos, los que dicen relación más bien con la Corte Suprema, tenemos instrumentos mucho más rápidos porque no son casos penales, sin perjuicio de que puedan haber también persecuciones penales. Hoy día tenemos mecanismos tanto disciplinarios de la propia Corte como del Congreso Nacional, que por la vía de las acusaciones constitucionales puede resolver esto con cierta rapidez, por lo menos establecer algunas sanciones que resulten ejemplares y que den sobre todo a los ciudadanos que están ansiosos, creo yo, una señal clara de que esto no se va a tolerar y de que los cambios, de que quienes desarrollen este tipo de conducta, que seguramente no son solo los que aparecen nombrados hasta ahora, deben inhibirse de continuar haciéndolo porque las sanciones van a ser rápidas y efectivas, digamos. Déjame tomar ese punto. Se ha hablado y se espera próximamente un proyecto de ley para lo que es el sistema de nombramientos del Poder Judicial, Corte Suprema y distintas instancias, pero también con lo que ha sucedido con el ex fiscal Guerra, que insisto, tendrá que definirse por parte de la justicia lo que fue y lo que no fue. Está la presunción de inocencia, evidentemente, pero como se va entregando este panorama, también debería haber y debería conversarse una reforma al Ministerio Público. No sé si en los nombramientos mismos, sino en las murallas chinas, en la regulación y autorregulación también, con la dificultad que eso implica. Probablemente, pero yo diría que en el nombramiento, sin duda. O sea, yo diría que el que una persona como el fiscal Guerra haya llegado a esa posición da cuenta precisamente de que el sistema de nombramientos que tenemos, muy degradado en su práctica, no pone atención a la calidad ni profesional ni ética de las personas, sino que básicamente favorece, por decirlo así, a los chupamedias, a los hacedores de favores, a los aduladores, y creo que es una muestra muy clara esta de cuál es el resultado de eso. Entonces necesitamos, primero que nada, tener un sistema de nombramiento que favorezca la excelencia, el reclutamiento de profesionales serios, el mérito, comprometidos con su rol, conocedores del derecho, etcétera. Creo que toda esta crisis nos está dando cuenta de qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos. Claro, porque aquí el punto positivo dentro de todo lo negativo que está saliendo es que hasta ahora uno puede hablar de, no voy a plantear el aislado, pero sí no hechos generalizados, pero evidentemente son puertas que están muy abiertas, ¿no? La verdad es que no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Yo creo que nuestro sistema de designaciones está muy degradado y yo creo que hay muchas personas en nuestro sistema judicial, y diría especialmente en los altos niveles, porque ahí es donde esto opera con más fuerza. Yo creo que en los niveles bajos, en general los profesionales del sistema de justicia, en mi opinión, en mi percepción, son bastante honestos. Pero en los sistemas altos, en que se requiere para poder ascender toda esta cadena de favores, como digo, de aduladores, de gente amistosa que cultiva relaciones, que hace lobby, bueno, ese es el tipo de perfil de gente que está llegando, digamos. Obviamente no todos, y hay alguna gente muy buena también, pero hay demasiados de estos personajes en los tribunales superiores de justicia, en las fiscalías regionales y en otras entidades, por ejemplo, en el mundo de las notarías. Sí, bueno, claro. Y eso es lo que, digámoslo así, yo diría como una manifestación de lo malo y lo degradado que es nuestro sistema y de lo lejos que está de premiar el profesionalismo y la excelencia. Cristian, a tu juicio y con todo este análisis que tú nos entregas como una señal o como un punto de tenemos que hacer algo distinto, ¿tú crees que debería haber un pronunciamiento por parte del fiscal nacional, por ejemplo, Ángel Valencia, sobre este caso, pero llevándolo también a este análisis más sistémico con respecto a lo que tiene que ver con el Ministerio Público en su caso? A ver, él no es mucho lo que puede hacer. Yo creo que él puede, digamos, manifestar probablemente su apoyo, y como lo ha hecho la Corte Suprema, a un cambio en el sistema de designaciones. Me parece que eso sería positivo. Pero aquí la pelota está en la cancha del Congreso, claro, y el gobierno. Desgraciadamente, las señales no son muy alentadoras. Estoy pensando básicamente en que un proyecto fundamental para la limpieza de este sistema, que es el proyecto relacionado con las notarías,
esto que yo creo que son una parte muy importante de la contaminación del sistema de designaciones, sabemos que la Cámara de Diputados lo está haciendo dormir, lo sacó de la comisión en que correspondía tramitarlo, lo llevó a otra comisión donde aparentemente no ha ocurrido nada. Claro. Nadie ha explicado por qué fue llevado de una comisión a otra. Mucha opacidad, claro, digamos, hasta micrófonos abiertos que dan alguna línea de esto es lo que ha pasado, pero exacto, tampoco que hay más allá de eso. Sospechar, claro. Porque recordemos que en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Piñera, un proyecto semejante fue tapado, fue fondeado, podríamos decir, por el Senado en ese caso, y no prosperó básicamente porque hubo una actividad, digamos, destinada a no tramitarlo en el Senado. Ahora estamos viendo aparentemente una actividad semejante para no tramitarlo en la Cámara de Diputados, y si eso es así, yo creo que tenemos pocas esperanzas de que un proyecto de reforma de las designaciones pudiera prosperar, porque son básicamente los mismos intereses. Son un grupo de lobistas, de personas que están acomodadas, que tienen intereses creados en el sistema y que obviamente no quieren que eso se modifique. Claro, y es bueno el punto que tú das, ¿eh? Ya con el antecedente que tiene que ver con esta reforma al sistema de notarios. Hay un diagnóstico, una mirada bastante transversal, pero estamos todavía en 2024 y ¿qué le queda al resto, digamos? Corte Suprema, cortes de apelaciones, eventualmente Ministerio Público, si se diera el caso. ¿Es bien desesperanzador, crees tú? O sea, yo espero que el escándalo público y que la molestia de la ciudadanía, que es muy evidente, presionen a los órganos públicos para avanzar en esta línea. Me da la impresión de que el gobierno está muy dispuesto a hacerlo. Creo que el problema principal hoy día está en el Congreso. Pero hasta ahora han demostrado los señores congresistas en esta materia no ser muy sensibles a esa presión y ser mucho más sensibles a los intereses creados, por lo demás en los cuales muchos de ellos participan, digamos. Y por lo tanto me parece que bueno, solo el reclamo popular, digamos, el reclamo del público podrá probablemente motivarlos a avanzar en estos proyectos que son fundamentales. Ahora, cuando se pone en duda caso independiente, emblemático o no, causas que finalmente por ABC de motivo, ya sea un fiscal o un ministro o ministra de la Corte Suprema, no terminaron como deberían terminar, lo voy a poner en esa línea, digamos. Muchos dicen, bueno, ¿se podrán reabrir? Eso ya es más complicado aún, porque yo lo veo difícil. Es muy difícil. Sí, yo lo veo difícil porque primero tendría que estar claro que fue el único elemento que jugó para lograr que ese cierre se produjera. Pero además nuestro sistema jurídico no establece mecanismos muy claros, o más bien mecanismos muy estrechos, que tienen mucha alta exigencia para revisar decisiones definitivas. Yo lo veo difícil y probablemente sería además una tarea que sería prácticamente infinita, digamos, y produciría gran inseguridad jurídica. Me parece a mí que lo importante ahora es más bien sancionar a los que están involucrados con mucha fuerza para mandar una señal general y, por otra parte, hacer la reforma. Creo que esas son las dos tareas fundamentales, de las cuales depende que podamos salir bien de esto. Cristian Rico, como siempre, muchas gracias por el tiempo y poder conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Cristian, que esté muy bien. Igualmente. Hasta luego. Gracias.